y con un mensaje muy claro: adelanto de elecciones. Estamos en los estudios centrales de Exitosa con Rudecindo Vega, exministro de Vivienda, al cual le agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches, bienvenido a Exitosa. Gracias, muy buenas noches por estar con ustedes. Bueno, podemos comenzar con cualquiera de los temas que Sí, ustedes... jale un poquito más el micrófono, por favor, para que podamos escuchar. Comenzar con cualquiera de los temas que ustedes lo planteen primero. Yo encantado. Yo quiero partir por la parte política. Usted ha sido ministro de Estado. ¿Cómo ve la conducta de este gobierno frente a la demanda social? Mira, a mí después de la movilización del día de ayer, lo que yo siento es que hay una nueva oportunidad para el gobierno y para el país. Ojalá que el gobierno pueda entender lo que ha significado la movilización nacional el día de ayer. No es una movilización igual que a la que hemos tenido en diciembre, en enero o en febrero. Es totalmente diferente. Es una movilización que lo hemos podido ver en los medios de comunicación, muy masiva, amplia, ciudadana, democrática, con gente de partidos políticos nada terruqueables, nada comunistas, gente liberal, gente demócrata, gente ciudadana. O sea, es una movilización gigantesca y con un mensaje muy claro: adelanto de elecciones. Entonces vamos, y ojalá que el gobierno pueda entender esto. El gobierno se pasó los días previos señalando, terruqueando y menospreciando. Incluso llegaron a decir: van a ser 2.000 personas las que se van a movilizar. Mira, lo que han sido ayer es una movilización gigantesca y sin violencia, pacífica, democrática. Y ojalá, cuando digo que es una nueva oportunidad, lo que espero es que el gobierno entienda que este es un clamor ciudadano, que se vaya todos, que se vaya el Congreso y que se vaya el Ejecutivo, que se vaya Dina y que se vayan los congresistas, que lo que queremos es nuevo gobierno y nuevo Congreso. ¿Eso en qué se plantea? En retomar el tema del adelanto de elecciones y en generar mecanismos de diálogo, no pasarse diciendo: quiero dialogar, vengo diciendo y repito que quiero dialogar. No, hay que crear mecanismos de diálogo que el gobierno no lo hace. Ojalá lo pueda hacer. Y hay un gran sector de la población que ha marchado no en favor del expresidente Pedro Castillo. Dicen que es una persona que rompió el orden constitucional, sino por la mala gestión de Dina Boluarte, y es el caso del norte peruano, que ayer también se levantó. La pésima gestión con el paso del ciclón Yaku. ¿Y cuál es su opinión sobre eso? La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, creada en el año 2017 y estamos 2023, hasta ahora no nos ha dado un balance final, no nos ha entregado ese proyecto tan mencionado de gobierno a gobierno, que finalmente ha entregado incluso algunos módulos de colegios con servicios escasos, básicos. Sí, y quizás ahí hay dos preguntas y quisiera cerrar siguiendo tu pregunta, la primera parte. Esta es una movilización que mayoritariamente se ha expresado por el cambio de gobierno y por el adelanto de elecciones. El tema de la reposición de Castillo no es un punto de agenda, no está en la agenda. Seguramente hay grupos que están ahí pidiendo eso, pero no ha sido de la movilización nacional, ni es un acuerdo de los organizadores. Quizás ahí hay otro tema que hay que resaltar de esta movilización, que esta vez ha sido ordenada, organizada, dirigida, a diferencia de las anteriores. Entonces creo que eso también hay que resaltarlo. Y respecto de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, mira, crear esa institución para atender el fenómeno del niño costero del 2017 fue un error. Yo lo he venido repitiendo años de años que fue un error. Y crearla como una instancia de coordinación para atender una emergencia nunca ha dado resultados en el Perú. El caso Forsur, por ejemplo. El caso Forsur, pero además se prestan a mucha corrupción. Forsur fue en realidad corrupción gigantesca, como lo ha sido también la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En verdad no han resuelto nada y los problemas están ahí. Entonces, el gobierno dice que ahora va a crear la Autoridad Nacional de Infraestructura. Es otro error. Claro, lo que pasa es que dicen, lo de la reconstrucción con cambios tenía una vocación temporal. Nosotros queremos que este sea permanente. Bueno, lo que están haciendo es cambiar un error
con vocación temporal, con un error con vocación permanente. Pero ¿por qué error? Cuando la prioridad es un tema de infraestructura preventiva y la presidenta Boluarte dice que esta nueva institución, esta Autoridad Nacional de Infraestructura, va a suplir las carencias que ha demostrado la vigencia de Reconstrucción con Cambios. Ahora se va a hacer mejor porque va a ser una institución netamente abocada a esa parte de grandes obras que requiere el país. Es un error, ¿por qué? Porque en realidad la autoridad con la Reconstrucción con Cambios parte para integrar proyectos que están en transportes, en vivienda, en salud, en educación, en los diferentes sectores, ¿verdad? En los diferentes sectores. Entonces, es una suma un poco de todo. No necesitamos una nueva institución. Lo que necesitamos es que los ministerios hagan su chamba, que el Ministerio de Transportes haga su chamba correctamente, que Vivienda haga su chamba correctamente, que Educación igual con el tema de los colegios, que el Ministerio de Salud con el tema de la infraestructura en salud, hospitales, postas, centros médicos, que Agricultura haga su chamba en todo el tema de irrigación. O sea, lo que necesitamos es que los sectores hagan su trabajo y lo hagan bien. Crear una instancia así como la que se ha creado ahora es un error. ¿Por qué? Porque va a aparecer sobreponiéndose sobre los ministerios. Se va a inutilizar dentro de poco. ¿Duplicidad de funciones? ¿Duplicidad de funciones? Sobreposición, pero sobreposición sin... O sea, lo peor es que es una sobreposición funcional con un organismo de menor categoría que los ministerios. ¿Tú crees que el jefe de la autoridad que pongan va a poder siquiera discutir con una autoridad de rango ministerial? No lo va a hacer. Y encima lo ponen dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene como 30 instituciones a su cargo y otros 20 programas. El presidente del Consejo de Ministros no tiene tiempo ni para atender lo que tiene y ahora le estás metiendo otro organismo más. O sea, es uno de los peores mecanismos que se escogen. O sea, este tema en realidad va muerto. Es un error. Claro, lo peor es que uno escucha a la presidenta, uno escucha al premier y hablan de que esto es una salida técnica eficaz gubernamental. No, es un error monumental y es un error monumental que lo están cometiendo conjuntamente con el Congreso. Yo le he escuchado hoy día al premier, a la presidenta, al presidente del Consejo, al presidente del Congreso, a la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso y decía, wow. Esto sí es ignorancia monumental, es un desconocimiento de la gestión pública. Si en manos de ellos estamos para que nos gobiernen, Dios santo, vamos a ir a trompicones. Y esto en realidad es empantanar más todo el desarrollo de los proyectos de infraestructura en el Perú. Sin embargo, uno de los grandes problemas de las gestiones con todos los presidentes es que todos los ministerios trabajan de forma independiente, no trabajan de forma articulada. Todos los temas son multisectoriales. Eso no se ha logrado en ninguna gestión. ¿Cómo logramos que los ministerios puedan trabajar de la mano ahora que se viene, por ejemplo, el fenómeno del niño costero, el fenómeno del niño global? Sin una autoridad a cargo como la ANIN, por ejemplo. ¿Cómo logramos el trabajo en gestión? ¿O eso requiere de una buena cabeza, de un buen premier, que lamentablemente al parecer no lo tenemos? Bueno, no lo tenemos, no hay gobierno, ¿verdad? O sea, si la ignorancia es el centro del gobierno, no tenemos gobierno. Y entonces, y lamentablemente, si uno quisiera atender mejor las emergencias, atender mejor las urgencias, atender mejor lo que se viene con el fenómeno del niño global, por ejemplo, o lo que estamos viviendo el fenómeno del niño costero, necesitamos que cada ministerio haga su chamba. Y necesitamos que el Consejo de Ministros sea el espacio de coordinación y de articulación, y eso es todas las semanas. Mira, yo insisto lo siguiente, bastaría con que todas las semanas que se reúnen los ministros les digamos, a ver, ¿tú qué has hecho de los proyectos que hay para atender la emergencia en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, de todos los que fueron afectados? Todas las semanas. Ponemos ahí media hora que reporten y que nos digan en qué están. Y se hace el seguimiento ahí. No tenemos que crear una instancia adicional. Sí, pero Alberto Otárola destacó esta creación
porque él ha considerado que se trata de una reforma profunda en el proceso de construcción de infraestructura en el país. Lo califica de reforma. Y sostiene lo siguiente además, porque la ANIN, esta Autoridad Nacional de Infraestructura, va a trabajar con todas las regiones y municipios y priorizar esa inmensa cartera de proyectos especiales cuya culminación es aún pendiente. Por eso, a mí me preocupa mucho más que lo diga con tanta seguridad, tremenda equívoco de visión de lo que es gestión pública o tremendo desconocimiento de lo que es la gestión pública. En realidad, todos esos proyectos están identificados. ¿Por qué no se han hecho? Si no se han hecho desde que estaban en proinversión, de lo que estaban en reconstrucción con cambios. Y ahora se va a hacer con una nueva institución que pasa a ser dependencia de la PCM, o lo han engañado y le han hecho creer que es una buena salida al premier Otárola, o el premier Otárola es parte de un desconocimiento gigantesco de lo que es gestión pública y de lo que es ejecución de proyectos de infraestructura. Y exponen las 7 principales funciones de esta Autoridad Nacional de Infraestructura: formular, ejecutar, conservar obras de defensa civil estratégica, gestionar y suscribir contratos, asegurar que los estudios técnicos y consultorías especializadas cuenten con la calidad suficiente y muchas cosas que, bueno, el papel que aguanta todo, diría que es una maravilla, una gran máquina que va a generar gran trabajo, que va a generar un nivel de ejecución que sea viable y correcto para nuestro país. Me pregunto, ¿cuánto va a costar? ¿Quiénes van a ser los funcionarios elegidos? ¿O será otro elefante blanco de pura burocracia? Mira, yo soy un convencido que seguramente lo van a... no lo van. La ley dice que se va a crear sobre la base de la autoridad de la reconstrucción con cambios. O sea, hay una infraestructura, hay una institucionalidad y sobre esa lo van a montar. Entonces, vamos a decir, van a aprovechar la existencia de esa institución que va a desaparecer. El gran asunto es que cómo se va a hacer si es que todos esos proyectos, como lo digo, ya están en los sectores, ya están en inversión, ya están en todas las otras actividades, presupuesto ya está. Entonces, tratar de crear una institución de menos categoría que los ministerios para impulsar el trabajo de los ministerios, va muerto. Es una institución que va muerta. Más aún, y el propio presidente, yo les aseguro, hagamos el seguimiento, ni bien comience a funcionar, hagamos el seguimiento de cuántas veces el premier a la semana atiende al presidente o al jefe de la ANIN. Y con seguridad nos vamos a dar cuenta que va a ser casi nulo. O sea, va a ser una institución escondida, refundida, perdida dentro de la PCM. ¿Esa ha sido la principal causa del fracaso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? ¿Que no tiene, por ejemplo, un nivel de autonomía suficiente para que pueda ejecutar obras de infraestructura de manera prioritaria? Yo creo que sobre la Autoridad con la Reconstrucción con Cambios y también en el caso de Forsur, hay errores de diseño también mayores. Por ejemplo, el señalar que son instituciones de coordinación. Tú no puedes atender una emergencia coordinando. Claro, porque Reconstrucción con Cambios empezó no siendo una unidad ejecutora. Claro, no siendo. No era ejecutora. Y coordinando. Imposible atender una emergencia coordinando. Para atender una emergencia y una reconstrucción, tú lo que tienes que tener es una institución que sea operativa y ejecutora mañana, tarde y noche. Que se pase ejecutando. Entonces, si lo vas a reducir a coordinar, que otros ejecuten, esa institución va muerta y eso era la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Haciendo una comparación, la Autoridad Nacional de Infraestructura tendría que haber sido creada bajo el mismo esquema de lo que es, por ejemplo, el IPD. El titular del IPD tiene rango ministerial. El IPD como institución tiene peso, tiene autonomía, tiene capacidad de decisión y articulación. El IPD pesa como dentro del Estado. La Autoridad Nacional de Infraestructura debió haber sido creado bajo ese mismo mecanismo, ese mismo rango. Y fíjate, yo te digo, incluso la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, su jefe, su director ejecutivo, tenía peso y rango de ministro. El de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? O sea, hasta ahí lo bajan, ¿verdad? Claro, hasta ahí bajan incluso la categoría. Pero eso es una medida que ayuda, ¿verdad? Que ayuda y ayudaría muchísimo si es que eso se mantuviera. Pero lamentablemente eso tampoco existe. Entonces, por eso es que creo que esto es un error con el ANIN, ¿verdad? Es un error conjunto del Congreso con el Ejecutivo. Y en su ignorancia incluso se celebran y se festejan creyendo que han creado algo bueno.
Y a puertas del fenómeno del niño, el fenómeno global en diciembre y enero del siguiente año, ¿cuáles son las acciones que debería ya estar ejecutando este gobierno y a su vez el Parlamento Nacional, que debería fiscalizar el trabajo de los ministros, que parece que ahora tienen los ojos cerrados? Sí, mira, nosotros en el Perú en este momento estamos viviendo todavía el niño costero que comenzó en este verano, ¿verdad? Estamos Yaku. viviendo con el ciclón Yaku y luego el niño costero ya manifestado. Y ese niño costero, este niño costero que comenzó en este verano, va a durar hasta verano del 2024. O sea, seguimos con niño costero hasta el 2024. Pero hace unos 15 días atrás ya la Organización Mundial de Meteorología y acá en el Perú ya se reconoció el niño global. O sea, tenemos dos niños, el niño costero y el niño global. Y el niño global, ¿qué es lo que trae? El niño global, por sus características, trae generalmente lluvias grandes, masivas en el norte, costa norte, sierra norte y algo de la costa central, y sequías en la costa y sierra sur, ¿no? Entonces, mucha lluvia en el norte y mucha sequía en el sur. Entonces, tenemos dos niños y el gobierno imagínate, está creando esta ANIN en pleno proceso de dos fenómenos del niño. Debería enfocarse ahora en las gestiones de mitigación, de control, el gobierno ha tomado una buena decisión, que es transferir dinero, ya ha acordado transferir 1.500 millones de soles, me parece, pero fundamentalmente por el niño costero, no tanto por el niño, no tanto para las sequías, o sea, ha tendido para las lluvias. Mira, ya en este momento una transferencia de dinero de ese tipo es importante, muy importante, pero hay que tratar de que lo que se haga ya no va a servir para prevenir, va a servir para mitigar el impacto, para disminuir el daño. Claro, porque más que el para presupuesto prevenir. transferido de 1.440 millones de soles, es lo que según señaló el gobierno, es para que se pueda desclomatar los ríos, o sea, parte preventiva, paliativa. Algunas cosas nada Sí, más, ya no se puede. algunas cosas puntuales, porque el tiempo está encima. Pero a ello se suma que, por ejemplo, los ejecutores de ese dinero son los propios ministerios, organismos directamente del gobierno nacional. Y eso reclama a los gobiernos locales, que no les han consultado cuáles son los puntos críticos que necesitan ser intervenidos rápidamente. Hemos tenido entrevistas aquí donde sostenían ello. No nos llamaron, no nos preguntaron y dijeron vamos a hacer esto, lo otro, pero no nos dijeron jamás o preguntaron cuáles son los puntos críticos que necesitamos priorizar para poder contener lo que podría ser el niño global. Y mira, y ahí tú tocas otro tema clave. Todo esto tiene que ver con defensa civil, ¿verdad? Para atender las emergencias en el Perú. ¿Tú sabes quién es ahora la autoridad que dirige la defensa civil en el país con la nueva ley de defensa civil o con la ley vigente? La PCM. Hace años atrás, quien dirigía toda la defensa civil, las emergencias, era el IDESI, ¿no? El INDECI. Pero ahora es la PCM. Y la PCM, como te digo, en realidad tiene N instituciones, N programas. O sea, como es la institución multisectorial, y acá se dice todo lo que sea multisectorial a la PCM, pero se ha vuelto un cajón desastre en donde ya el Premier no tiene capacidad de coordinar, ¿no? No tiene capacidad de coordinar. Y lamentablemente esa es una falta de visión. Además hay gente que cree que el Premier, el presidente del Consejo de Ministros, es jefe de los ministros. No. El Premier no es jefe de ningún ministro, el Premier es solamente un ministro igual que el resto, es lo que se llama un primor inter pares. O sea, acá no... Un articulador. Es un articulador, no es un jefe de gobierno como en otros países parlamentarios, ¿no? Acá el Premier es un ministro más como otros ministros y por lo tanto no tiene la jefatura ministerial para mandar a otros. Si el Premier no tiene jefatura ministerial para mandar a otros ministros, imagínate si lo va a tener el jefe de una autoridad de menor categoría. Bien, gracias a Rudecindo Vega, exministro de Vivienda. Gracias por esta explicación de lo que significa la Autoridad Nacional de Infraestructura y su opinión ha quedado bastante clara. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.